Hola, soy Lorena. Vamos a hablar de los modelos de la explicación de la realidad social. Karl Marx fue un filósofo alemán considerado junto con Engels el padre del socialismo científico. Fue uno de los hombres más importantes del siglo XIX por sus aportaciones a la filosofía contemporánea y el desarrollo de las sociedades. Redactó varios escritos con la teoría de que todas las sociedades evolucionan a través de la dialéctica de la lucha de clases, apostando porque el sistema económico sería reemplazado por una nueva clase social, el proletariado. A la corriente que surgió de sus obras se le conoció como marxismo y está permanentemente ligada a los conceptos de socialismo y comunismo. Para Marx, el valor de un objeto se mide por el tiempo que fue necesario emplear para fabricarlo. Por ejemplo, el valor de una mesa sería el equivalente del tiempo que le llevó al carpintero hacerla, más las horas del leñador para cortar la madera y la del herrero para crear los clavos, etc. En general, tendríamos que sumarle todas las horas de trabajo de todas las personas que participaron en el proceso de producción de la mesa. Para entender la explotación capitalista, pondré un ejemplo. En una fábrica de ensamblaje de coches, donde trabajan 100 personas, la riqueza generada en esta fábrica sería el resultado de la suma del trabajo de las 100 personas que lo hicieron. Sin embargo, estos solo van a percibir una parte del valor que generan. El resto es beneficio que se quede el dueño. Es decir, que si los trabajadores trabajan 8 horas al día, solo perciben un rendimiento por las primeras 3 o 4 horas. El resto se lo quedaría todo el empresario. A esto es a lo que llama Marx la plusvalía. En contra de lo que mucha gente piensa, Marx no tiene ningún problema si tú quieres tener tu propio coche o tu propio celular. Lo malo es cuando quieres tener la propiedad de los medios de producción. Marx divide la sociedad en dos clases. Por un lado están los burgueses o capitalistas, que son los dueños de los medios de producción, por lo tanto, controlan toda la economía. Por otro lado estarían los trabajadores, que son los que realmente generan riqueza, pero que solo perciben las migajas que les quieren dar los primeros. Por lógica, esta situación lleva a que haya un conflicto entre estas dos clases, que es a lo que Marx llama la lucha de clases. Esto no tiene nada que ver con la pobreza ni con la desigualdad. Lo que propone Marx para acabar con tanta injusticia es la revolución proletaria, pues lógicamente es acabar con la propiedad privada de los medios de producción para que los trabajadores puedan disfrutar de toda la riqueza que generan. Esto supondría acabar de raíz con el sistema capitalista. La religión es el opio del pueblo. Con esta frase Marx quería dar a entender que la fe funciona como un narcótico que presenta una falsa realidad, una felicidad inexistente que frena la búsqueda de las verdaderas necesidades del hombre. Según su postura, la religión legitima las injusticias sociales, argumentando que las injusticias llegarían en el más allá. La única manera de terminar con esta situación era cambiar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores para instaurar un paraíso en la tierra, dejando obsoleto el mensaje de la fe. El pensamiento de Marx lo podemos resumir con estas frases. El hombre es el ser supremo para el hombre. La peor lucha es la que no se hace. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. El motor de la historia es la lucha de clases. Los trabajadores no tienen nada que perder, salvo sus cadenas. El funcionalismo es una doctrina sociológica y antropológica
que considera que la sociedad está constituida por partes que funcionan para mantener el conjunto y en la que el mal funcionamiento de cada parte obliga al reajuste de las otras. El funcionalismo ha sido a veces criticado por parecer una ideología reaccionaria. Malinowski es el principal representante del funcionalismo antropológico. Otro de sus representantes es Emile Durkheim, que nace en Inglaterra en 1860. Para él los fenómenos inexplicables, como la forma de pensar, sentir o actuar, son hechos externos al individuo y ejercen cierta influencia sobre él. A estas reglas él las llama conciencia colectiva. Para Durkheim, la anomía es una circunstancia en la que hay ausencia de normas. La idea básica de la metodología de Emile Durkheim parte de que todo fenómeno social debe entenderse como una cosa y a partir de ello debe ser estudiado en tanto que pueden ser medidas y analizadas. Redcliffe Brown nace en 1881 en Inglaterra y estudia antropología en el Trinity College de Cambridge. Introduce el concepto de sistema en la sociología. Esto significa que las partes de la sociedad están relacionadas y si se estudian por separado no pueden entenderse. Bronislaw Malinowski dice que el sistema es una sociedad que es más fácil de analizar si se compara con un sistema biológico. Malinowski es el principal representante del funcionalismo antropológico. La corriente funcionalista se puede resumir en estos tres postulados, formados por Robert K. Merton. El postulado de la unidad funcional de la sociedad, que supone que todas las partes del sistema trabajan juntas y en armonía. El postulado del funcionalismo universal dice que todas las formas sociales o culturales estandarizadas tienen funciones positivas. Postulado de la indispensabilidad. Menciona que cada ente dentro del sistema realiza una función vital y por lo tanto se vuelve indispensable. Max Weber piensa que la acción social toma en cuenta a todos los integrantes de una sociedad y está orientada a resultados, por eso tiene una racionalidad instrumental. Para Durkheim, la acción social está determinada por la conciencia colectiva. Hay un imperativo moral colectivo sobre la acción individual. Grupos. En la sociedad existen dos tipos de grupos, los primarios y los secundarios. Los primarios tienen relaciones frecuentes y cercanas entre ellos, mientras que los secundarios son grupos más grandes, pero con un menor sentido de pertenencia. En estos últimos, las tradiciones y las costumbres mantienen unido al grupo y la posición económica determina la asociación. En la sociedad, la estructura es estática y se establece según el rol de los individuos que constituyen la sociedad. La función es una acepción dinámica y se refiere a la actividad que realizan los individuos de una sociedad. El rol es papel que desempeña un individuo en la sociedad y comprende el conjunto de derechos y deberes que tienen con ella. Las modificaciones que ocurren de un momento a otro en la sociedad se denominan cambio social. La versión estructuralista plantea que cualquier entidad de la realidad humana es una estructura constituida por fenómenos relacionados entre sí y que son interdependientes. En el cambio social se definen dos movimientos importantes, el antes y el después. El interaccionismo se refiere a la relación social que hay entre grupos e individuos. Postula que la orientación de las acciones que realizan los individuos es orientada por los valores e ideas que surgen de las relaciones previas entre individuos o grupos. La teoría comprensiva es una corriente de pensamiento cuyo planteamiento central consiste en estudiar a la sociedad a partir de la interpretación del comportamiento individual y la acción social que realizan las personas que la conforman.
para comprender y explicar sus causas y efectos. Su representante más importante es Max Weber, economista y sociólogo alemán, conocido por su análisis de la política, el origen y desarrollo del capitalismo y la burocracia. Para Weber, la finalidad de la teoría comprensiva es comprender la realidad social en que vivimos. Esto lo podemos hacer de manera objetiva, tal y como lo planteaban Karl Marx y Emily Durkheim. Pero la objetividad es solo una herramienta metodológica que agrupa las características generales de los fenómenos que pretendemos analizar y no es suficiente. Así llegamos a la primera conclusión. Los conceptos no son más que herramientas metodológicas que nos permiten acercarnos al estudio de los hechos sociales, pero la sociedad está conformada por individuos que influyen para que sus acciones tengan un significado y carácter particular. Si partimos de esta idea, debemos reconocer que el comportamiento de las personas muestra una tendencia a la subjetividad, ya que es el reflejo de sus ideas, valores, creencias y emociones en un plano individual. Weber reconoce que el contexto social interviene en los sujetos, ya que todo lo que hacemos es resultado, no tiene ningún contenido específico, ya que el término sociedad no es otra cosa más que un elemento de ensamble, un conglomerado que posibilita la organización de los actos individuales. En conclusión, la teoría comprensiva es una teoría que solamente hurga en el sentido de las acciones de los sujetos, algo muy enriquecedor para las ciencias sociales. Sin embargo, ha venido degenerándose en otras propuestas que lo que menos han hecho es encumbrar el conocimiento. El neomarxismo fue una escuela del siglo XX que se remonta a los primeros escritos de Karl Marx, antes de la influencia de Engels. Muchos neomarxistas, como Herbert Marcuse, fueron sociólogos y psicólogos. El neomarxismo es también usado frecuentemente para describir la oposición a desigualdades experimentadas por países en vías de desarrollo. En un sentido social, el neomarxismo añade el entendimiento más amplio de Max Weber sobre la desigualdad social, en conceptos tales como el estatus, el poder, a la filosofía marxista. Las ramas del neomarxismo incluyen el marxismo hegeliano y el hegelianismo. El concepto del capitalismo avanzado. El elemento central de la teoría de la evolución social de Habermas es la separación del trabajo y la interacción de la especie humana, en tanto evolucionan en dos dimensiones distintas, promoviendo el desarrollo de las fuerzas productivas y el proceso de la estructuración de las instituciones normativas respectivamente. Habermas señala que la liberación del hambre y la miseria no necesariamente convergen con la liberación del servilismo y la degradación, por cuanto no hay una relación automática entre trabajo e interacción. Para Habermas, el desarrollo de las fuerzas productivas depende del proceso de aprendizaje, en la dimensión moral de conocimiento práctico, acción comunicativa y regulación consensual de conflictos. Habermas concibe la acción social en un marco compuesto por el trabajo, el lenguaje y también el poder. Su praxis se sustentaría en aspectos claves que son el basamento de toda su teoría, el trabajo y la interacción. Habermas establece una vinculación estrecha entre ética y política. No admite una ética negativa, producto de una diferenciación entre esta y la política. La ética es cooriginaria de la infraestructura práctico-lingüística, que toma en cuenta a nivel de lo cotidiano, lo político y lo histórico. Hasta aquí mi presentación de los modelos de explicación de la realidad social. Espero que hayan sido de su interés. Hasta pronto. Saludos.